El Tercer Reich no nació de la nada. Surgió de la humillación, del hambre y del resentimiento que dejaron las ruinas de la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba de rodillas, pero en medio del caos, un discurso incendiario comenzó a levantar multitudes desesperadas por recuperar orgullo y poder. Lo que parecía solo un partido más en la convulsa República de Weimar, se transformó en una maquinaria imparable que prometía grandeza y terminó sembrando oscuridad. La pregunta es, ¿cómo un pueblo culto, herido y cansado pudo entregar su destino a un régimen que cambiaría para siempre la historia del mundo? La respuesta está en los orígenes, en los años en que el nazismo pasó de ser una idea marginal a convertirse en una fuerza capaz de arrastrar a toda una nación. El 11 de noviembre de 1918, un silencio gélido se apoderó de Europa. El sonido de los cañones se extinguió. La Gran Guerra había terminado. 4 años de matanza industrial habían dejado 17 millones de muertos y una nación entera humillada, Alemania. La derrota militar fue una herida abierta, pero esa herida se infectó y gangrenó con el Tratado de Versalles, un documento no de paz, sino de castigo. Un dictado implacable que los vencedores, liderados por Francia, impusieron a una Alemania de rodillas. La República de Weimar, un gobierno frágil, nacido de las cenizas, se vio obligada a aceptar las condiciones más duras que una nación jamás había enfrentado. Alemania perdió el 13% de su territorio europeo, una décima parte de su población y todas sus colonias de ultramar. La región de Renania, su corazón industrial, fue ocupada y desmilitarizada. El ejército se redujo a 100.000 hombres, una fuerza meramente simbólica. Pero la cláusula más dolorosa fue la que declaraba a Alemania y a sus aliados como los únicos responsables de la guerra. Aquello era una sentencia moral y económica. Las reparaciones de guerra impuestas por Versalles ascendieron a 102.000 millones de marcos de oro, una cifra astronómica, una deuda imposible de pagar. Para cumplir con los pagos, el gobierno alemán se vio obligado a imprimir dinero a un ritmo frenético, y con cada billete nuevo la moneda se devaluaba. El resultado fue la hiperinflación. En 1923, el marco alemán no valía nada, el precio de un pan podía ser de millones de marcos. La gente usaba carretillas llenas de billetes para comprar unos cuantos alimentos. Los ahorros de toda una vida se evaporaron de la noche a la mañana. La clase media, el corazón de la sociedad, fue pulverizada. La indignación y el resentimiento se apoderaron de la nación. En las ciudades, el caos era la norma. Millones de soldados regresaron a casa, no como héroes sino como perdedores. Veteranos destrozados por la guerra, física y mentalmente, se encontraban con un país que no podían reconocer. No había trabajo, no había esperanza. Las calles se llenaron de hombres sin rumbo, sin futuro. Hombres que habían peleado por su patria y ahora veían a esa patria doblegada y humillada. El sentimiento de injusticia era un veneno que corría por las venas de la sociedad alemana. Las viejas instituciones se tambaleaban. La República de Weimar, que intentaba ser una democracia, era vista como una traición, un gobierno débil que había aceptado la derrota. Los partidos políticos se multiplicaban y luchaban entre sí, incapaces de encontrar una solución al hambre y al desasosiego. En medio de esta desesperación, la gente anhelaba a alguien o algo que pudiera restaurar el honor perdido y vengar la humillación. El terreno estaba preparado, sembrado con el rencor de los veteranos, la desesperación de los desempleados y la miseria de una nación sin esperanza. En este caldo de cultivo, los discursos radicales empezaron a resonar, voces que prometían orden, que culpaban a los enemigos internos de todos los males, voces que ofrecían un futuro de grandeza a cambio de la obediencia, en las cervecerías de Múnich, en los mítines callejeros y en los bares de mala muerte. Un hombre con un bigote peculiar empezaba a hablar. Su nombre era Adolf Hitler, y su mensaje de odio y de redención nacional estaba a punto de encontrar su audiencia. El 8 de noviembre de 1923, Hitler,
que ya había logrado el liderazgo del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NS-Stab, intentó un golpe de Estado en Múnich. El putsch de la cervecería fue un fracaso estrepitoso. Hitler fue arrestado y encarcelado, pero en su juicio, lejos de arrepentirse, convirtió la sala en un foro para sus ideas. Se presentó como un patriota que había intentado salvar a Alemania. La prensa lo convirtió en una figura nacionalista, una voz de protesta contra el orden establecido. Fue en la cárcel donde escribió su obra fundamental, Mein Kampf, Mi lucha, un libro que destilaba su ideología de odio racial, expansionismo y la necesidad de un líder fuerte. Este libro no era solo una autobiografía o un manifiesto político. Era una hoja de ruta para el terror. Detallaba su creencia en el espacio vital, Lebensraum, la necesidad de expandir las fronteras alemanas hacia el este para albergar a su pueblo, una expansión que implicaría la subyugación y el genocidio de los pueblos eslavos. Su tiempo en la cárcel no fue un castigo, sino una pausa, una oportunidad. Fue allí donde se dio cuenta de un principio fundamental: la violencia en las calles no era suficiente. La revolución violenta había fallado. La verdadera clave para el poder estaba en el sistema mismo. Decidió que el camino al control total pasaba por la política, por ganar elecciones, por infiltrarse y finalmente destruir la democracia desde dentro. La humillación de Versalles había provocado un hambre de venganza que solo podía ser saciada por el nacionalismo más extremo. Y en las sombras de ese resentimiento, un nuevo y terrible capítulo estaba a punto de escribirse. La semilla del Tercer Reich acababa de ser sembrada. Tras el fallido golpe de Estado de 1923 y después del caos de la hiperinflación, la República de Weimar experimentó un breve respiro. La llegada de ayuda financiera de Estados Unidos a través del Plan Dawes y la introducción de una nueva moneda, el Rentenmark, estabilizaron la economía. Los años entre 1924 y 1929, conocidos como la época dorada de Weimar, fueron un periodo de relativa paz y prosperidad. La cultura floreció, el arte, la ciencia y la filosofía alemanas dominaban el panorama internacional. Pero debajo de la superficie, el resentimiento por la derrota seguía hirviendo. El desempleo era una herida abierta y los partidos extremistas, el Partido Comunista y el Partido Nazi, seguían sumando adeptos entre los más jóvenes y los más desesperados. El 24 de octubre de 1929, una de esas olas se formó a miles de kilómetros de distancia, en la costa de Manhattan. Fue el Jueves Negro, el crack de la bolsa de Nueva York. La Gran Depresión había comenzado, y aunque el epicentro fue América, la onda de choque económica golpeó a Alemania con una fuerza devastadora. La sangre que mantenía la economía alemana latiendo dejó de fluir cuando los préstamos estadounidenses se evaporaron. Las fábricas se paralizaron, los bancos colapsaron. El fantasma del desempleo masivo se convirtió en una realidad apocalíptica. De 2 millones de desempleados en 1929, la cifra se había disparado a más de 6 millones para 1932. 6 millones de almas sin trabajo, sin ingresos y sin esperanza. La miseria se hizo visible en cada rincón de las ciudades. La frustración y el resentimiento se acumularon como nubes de tormenta en el horizonte alemán. La República de Weimar, el gobierno democrático, parecía impotente, incapaz de ofrecer soluciones. Las coaliciones de gobierno se deshacían una tras otra. Los políticos discutían mientras la gente moría de hambre. La confianza en la democracia, que ya era frágil, se desvaneció por completo. En este vacío de liderazgo, las voces más radicales comenzaron a resonar con una fuerza aterradora. El Partido Comunista y el Partido Nazi se alzaron como las únicas alternativas reales a un sistema moribundo. La lucha por el alma de Alemania había comenzado. La calle se convirtió en el principal campo de batalla. Los grupos paramilitares, las Sturmabteilung, o sea, las tropas de asalto del partido nazi, comenzaron a marchar.
Sus camisas pardas y sus insignias con la esvástica se hicieron un elemento constante en el paisaje urbano. Sus filas se llenaron de ex veteranos desempleados, hombres jóvenes llenos de frustración y un deseo de pertenencia. Estos hombres se veían a sí mismos no como simples matones, sino como los guardianes de la futura Alemania. Desfilaban por las calles con una disciplina marcial que contrastaba fuertemente con el desorden de la República de Weimar. En las cervecerías, los nazis celebraban sus mítines. A menudo, estos eventos terminaban en violentos enfrentamientos con los comunistas, que tenían sus propios escuadrones de choque. En medio de este caos, Adolf Hitler se alzaba por encima del ruido. Con una oratoria hipnótica, se dirigía a las masas. Hablaba de la humillación de Versalles, de la traición de los políticos, del sufrimiento del pueblo alemán. Y a diferencia de sus rivales, tenía un mensaje simple y poderoso. Prometía a los desempleados trabajo, a los empresarios estabilidad, a los veteranos honor. Culpaba a los judíos, a los bolcheviques y a los políticos de la República de Weimar de todos los males de Alemania. Su capacidad para leer a la gente y darles exactamente lo que querían oír era asombrosa. Hitler se convirtió en la voz de la frustración, el resentimiento y la venganza. La propaganda nazi era implacable y omnipresente. Panfletos, carteles, periódicos y radios. El partido no solo se dirigía a los grandes industriales, a quienes prometía un futuro sin sindicatos ni huelgas, también se dirigía a los pequeños comerciantes y a la clase media, que veían en el antisemitismo una respuesta a sus problemas económicos. El mensaje de la superioridad de la raza aria resonaba en un país humillado, que necesitaba encontrar una razón para sentirse superior a alguien. La promesa de un espacio vital que restauraría el poder y la gloria de Alemania apelaba directamente a los corazones y las mentes de un pueblo que se sentía atrapado en la miseria y la desesperanza. La República de Weimar era vista como una reliquia del pasado. Hitler era el futuro. En las elecciones de 1930, el partido nazi pasó de ser una fuerza marginal a la segunda fuerza política más grande de Alemania. En las elecciones de 1932 se convirtió en el partido más grande del Reichstag. Su ascenso no fue un accidente, fue una combinación mortal de una crisis económica devastadora, una democracia fallida y un líder carismático y sin escrúpulos que supo explotar el miedo y la desesperación de la gente. En las calles llenas de desempleados, en los cafés de las ciudades y en los hogares rotos por la pobreza, la gente veía a Hitler como el hombre que podría restaurar el honor perdido de Alemania. El viejo orden estaba colapsando. En medio del caos y la violencia, una nueva y oscura figura se alzaba para ofrecer una solución. El Tercer Reich, que había nacido en los libros y los mítines, estaba a punto de convertirse en una realidad. El invierno de 1932 había descendido sobre Alemania, gélido y sin esperanza. A pesar del espectacular ascenso del partido nazi, la nación se encontraba en un punto muerto. Hitler, cuyo partido era el más grande del Reichstag, el parlamento alemán, exigía ser nombrado canciller. Pero el anciano presidente Paul von Hindenburg se negaba. El mariscal, un héroe de guerra de la vieja guardia, despreciaba al cabo bohemio, como llamaba despectivamente a Hitler, y desconfiaba de su brutalidad y de sus ideas revolucionarias. Pero la democracia de Weimar, asfixiada por la Gran Depresión y la parálisis política, se encontraba al borde del colapso. El gobierno en el poder, bajo el liderazgo del canciller Franz von Papen, carecía de mayoría y gobernaba a golpe de decreto presidencial, un signo claro de la agonía de la República. En este escenario de caos, un puñado de hombres de la élite alemana cometió uno de los errores más fatales de la historia. Von Papen, en un intento desesperado por recuperar el poder, urdió un plan. Creía que podía usar la popularidad de Hitler para formar un gobierno y, una vez en el poder, controlarlo, domesticarlo. La idea era simple y terriblemente ingenua. Hitler sería el canciller.
pero su gabinete estaría dominado por conservadores. La élite militar y política de Alemania pensó que podía manejar a ese orador de masas que podían usar el fuego para sus propios fines sin quemarse. Hindenburg, bajo una presión abrumadora de sus asesores, finalmente cedió. Pensó que al nombrar a Hitler, la situación se estabilizaría. El 30 de enero de 1933, la fecha que cambió el mundo para siempre, el presidente Hindenburg, con una pluma temblorosa, firmó el documento que nombraba a Adolf Hitler canciller de Alemania. Esa noche la ciudad de Berlín se convirtió en un mar de antorchas. Cientos de miles de miembros de la Sturmabteilung, las tropas de asalto, marcharon por las calles en una procesión triunfal que se extendió durante horas. Sus cantos llenaron el aire frío, sus banderas rojas con la esvástica ondeaban victoriosas. Desde la ventana de la Cancillería del Reich, Hitler observaba a la multitud enardecida. No había llegado al poder por la fuerza, sino por la vía legal, a través de la misma democracia que él prometía destruir. El nuevo gobierno de Hitler era una fachada. Aunque solo 2 ministros nazis, Frick y Göring, ocupaban puestos de poder, su control era absoluto. En los siguientes meses, la maquinaria nazi se movió a una velocidad implacable para desmantelar la democracia. Lo que nadie había previsto era que la élite conservadora, lejos de controlar a Hitler, se convertiría en su cómplice. La eliminación de las libertades y la consolidación del poder total no tardaron en llegar. La noche del 27 de febrero de 1933, un incendio masivo consumió el Reichstag, el icónico edificio del Parlamento alemán. El cielo de Berlín se iluminó con las llamas. Aunque la autoría sigue siendo un tema de debate, los nazis no dudaron ni un segundo en culpar al Partido Comunista. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda, aprovechó el evento para desatar una histeria colectiva. Hitler se presentó ante el presidente Hindenburg y le exigió la promulgación de un decreto de emergencia para proteger a la nación de una supuesta conspiración comunista. Hindenburg, ciego ante el verdadero propósito, firmó el decreto del incendio del Reichstag. De un solo trazo de pluma se suspendieron los derechos civiles más fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asamblea y la inviolabilidad del hogar. Era el primer paso de Alemania hacia un estado policial. La cacería de comunistas y opositores políticos comenzó esa misma noche. El siguiente golpe fue el más audaz de todos. Hitler necesitaba un poder ilimitado, algo que ni siquiera el decreto de emergencia podía darle. Quería un poder que no estuviera sujeto a las leyes o al Parlamento. El 23 de marzo de 1933 se convocó al Reichstag para votar una ley que cambiaría el curso de la historia. La ley habilitante. Esta ley le daría al canciller la capacidad de dictar leyes sin la aprobación del Parlamento, incluso si esas leyes violaban la Constitución. Era, en esencia, la rendición total del poder legislativo, con los comunistas encarcelados y con la CE intimidando a los parlamentarios. Hitler se presentó ante el Reichstag y pronunció un discurso que fue una mezcla de promesas grandilocuentes y amenazas veladas. Los partidos de la oposición, en un acto de traición o de miedo, votaron a favor de la ley. Solo los socialdemócratas se atrevieron a votar en contra. La ley habilitante fue aprobada con 444 votos a favor y 94 en contra. La democracia de Weimar había muerto. En los meses siguientes, la Alemania de Hitler se transformó a una velocidad vertiginosa. Se ilegalizaron todos los partidos políticos, excepto el partido nazi. Los sindicatos fueron disueltos y sustituidos por un sindicato controlado por el Estado. Se suprimieron la libertad de prensa y de expresión. El sistema federal se desmanteló y el poder se centralizó en Berlín. Todo el Estado, cada institución, cada individuo, debía someterse al control absoluto del Führer. Era el inicio del Estado totalitario. La historia de los primeros meses del Tercer Reich es un recordatorio escalofriante de lo rápido que puede caer una democracia. La gente
agotada por la crisis, paralizada por el miedo y seducida por la promesa de un futuro glorioso, aceptó la pérdida de sus libertades a cambio de la promesa de orden y estabilidad. En las calles que un día vieron la fiesta de Weimar, ahora solo se escuchaban los cánticos de la SA y el eco de las botas de las SS, lo que había comenzado con un nombramiento legal, una decisión política, había terminado en la abolición de la ley y el advenimiento del terror. La semilla del desastre, que había sido sembrada en el corazón de Alemania, ya no era solo una promesa, se había convertido en una realidad tangible y aterradora. El mundo miraba, pero no veía la sombra que se cernía sobre el horizonte, una sombra que traería muerte y destrucción a una escala inimaginable. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler había tomado las riendas de Alemania por la vía legal. La ley habilitante, un mes después, le había otorgado un poder legislativo sin precedentes. En cuestión de meses, los sindicatos, los partidos políticos y las instituciones de la República de Weimar habían sido desmantelados y aplastados. Los opositores fueron encarcelados o silenciados. Pero a pesar de todo su poder, Hitler no era el amo absoluto. Todavía existían dos fuerzas que se interponían en su camino hacia la dictadura total: el ejército alemán, la Reichswehr, una institución conservadora que desconfiaba del radicalismo nazi, y la otra fuerza era el propio partido de Hitler, concretamente su brazo paramilitar, la Sturmabteilung, la SA o los camisas pardas. La SA, bajo el mando de Ernst Röhm, era una fuerza descomunal. Sus filas contaban con más de 4 millones de hombres para principios de 1934. Eran los veteranos de la lucha callejera, hombres brutalizados por la guerra y el desempleo, que habían llevado a Hitler al poder con la violencia, con el miedo y con la intimidación. Pero su devoción era, a la vez, una amenaza. Röhm y la SA creían en una segunda revolución, un golpe radical que eliminaría a la vieja élite y colocaría a los soldados de asalto como la única fuerza militar de Alemania. Sus ambiciones chocaban frontalmente con las del ejército regular, el verdadero garante del poder estatal. Los líderes de la Reichswehr miraban con alarma la creciente influencia de la SA y su retórica revolucionaria. Advertían a Hitler que no cooperarían con su régimen si las SA no eran controladas. Hitler se encontraba en una encrucijada estratégica. Necesitaba la lealtad del ejército para su plan de rearme y expansión territorial, su gran sueño de un nuevo imperio alemán. La fuerza brutal de la SA le había sido útil, pero ahora eran un obstáculo, un riesgo incontrolable. En ese momento, dos de sus lugartenientes más leales, Hermann Göring y Heinrich Himmler, vieron una oportunidad de oro para aumentar su propio poder y eliminar a un rival, con la ayuda de Reinhard Heydrich. El astuto jefe de inteligencia de la SS, Himmler y Göring fabricaron un expediente completo. Crearon pruebas falsas de una supuesta conspiración de Röhm para derrocar a Hitler. Este fue el pretexto perfecto para un acto de purga y traición que se convertiría en uno de los eventos más oscuros del Tercer Reich. En la noche del 30 de junio de 1934, la operación se puso en marcha. La historia la recuerda como la noche de los cuchillos largos. Hitler, en un movimiento teatral y brutal, voló a Múnich para sorprender a Röhm y a sus lugartenientes en persona. Un escuadrón de la SS irrumpió en el hotel de Bad Wiessee donde Röhm se alojaba, sacándolo de la cama y arrestándolo junto a otros líderes de la SA. Fue el inicio de una purga masiva que duraría 48 horas. En toda Alemania, escuadrones de la SS, el grupo de élite de Himmler, detuvieron y ejecutaron a cientos de líderes de la SA. El número de muertos se estima entre los 85 y los 200, aunque el número real podría ser mucho mayor. No solo murieron miembros de la CE, Hitler aprovechó la oportunidad para eliminar a viejos enemigos. Entre las víctimas se encontraban el ex canciller Kurt von Schleicher y su esposa,
y Gustav Ritter von Kahr, el mismo político que había frustrado el putsch de Múnich 11 años antes. La purga fue un mensaje claro y aterrador. La violencia no era solo un arma contra los oponentes políticos, sino también un instrumento para la consolidación interna del poder. La SA, la fuerza que había impulsado a Hitler al poder, fue castrada. Ron fue ejecutado en su celda. El caos de las calles fue reemplazado por la disciplina implacable de la SS, el brazo de terror personal de Hitler. Y lo más importante, el ejército alemán, la Reichswehr, no solo no se opuso, sino que dio un suspiro de alivio. Los generales se sintieron aliviados al ver que sus rivales de la CA habían sido eliminados. No se dieron cuenta de que, al permitir la purga, habían entregado su independencia al régimen nazi. 2 meses después de la noche de los cuchillos largos, el anciano presidente Hindenburg, de 86 años, murió. Hitler, con la cúpula de la SS ya eliminada, no perdió ni un segundo. En lugar de convocar nuevas elecciones, fusionó los cargos de canciller y presidente, y se autoproclamó Führer, líder. En una maniobra de propaganda maestra, hizo que el ejército jurara lealtad no a la nación o a la Constitución, sino a él personalmente, como el nuevo Führer. El juramento de lealtad era una promesa de obediencia absoluta y personal. En un solo acto, Hitler había eliminado a su último rival político y había cooptado a la única institución que podía detenerlo. La figura de Hitler, una vez encumbrado al poder, se convirtió en objeto de un culto de personalidad. La propaganda de Joseph Goebbels trabajó incansablemente para presentarlo no como un líder político, sino como un salvador mesiánico, un hombre que encarnaba la voluntad y el destino del pueblo alemán. En las escuelas, los niños aprendían que Hitler era el único protector de la nación. En los medios, su imagen era omnipresente, sus discursos eran transmitidos y reverenciados. Las masas, adoctrinadas por una década de propaganda, creían ciegamente en la grandeza de su Führer. El terror se había convertido en un instrumento de gobierno. La Gestapo, la policía secreta del Estado, se estableció con el poder de detener a cualquiera sin juicio para proteger a la nación de los enemigos. Los primeros campos de concentración, como Dachau, que se habían establecido para reeducar a los opositores políticos, comenzaron a crecer. El nombramiento de Hitler como canciller fue el primer paso de un plan maestro que terminaría con el fin de la República de Weimar. La noche de los cuchillos largos fue la purga del partido, la aniquilación de la oposición interna. La muerte de Hindenburg y el juramento del ejército fueron el golpe final, la consolidación total de una dictadura. En menos de 18 meses, Alemania había pasado de ser una democracia agonizante a un estado totalitario, un estado que tenía un solo líder, una sola voluntad y un solo camino, el del odio, la venganza y la guerra. El mundo miraba, pero no veía. No veía la sombra que se cernía sobre el horizonte, una sombra que traería muerte y destrucción a una escala inimaginable. La semilla del desastre, sembrada en el corazón de Alemania, había florecido, y la cosecha sería el genocidio y la guerra mundial. Con el cargo de Führer en su poder y el ejército jurándole lealtad personal, Adolf Hitler había consolidado su dictadura. Los últimos vestigios de la democracia de Weimar habían sido borrados. Ahora la verdadera tarea comenzaba, la transformación de Alemania en un estado totalitario. Ya no se trataba solo de eliminar a los oponentes políticos, sino de controlar cada aspecto de la vida de cada ciudadano. La maquinaria del terror y el adoctrinamiento se puso en marcha con una eficacia escalofriante. El primer pilar de este nuevo orden fue el terror. La policía secreta del Estado, la Gestapo, que se había fundado en abril de 1933, se convirtió en una herramienta de represión sin precedentes. Su poder era absoluto. Podían arrestar a cualquier persona sin orden judicial, encarcelarla sin juicio y enviarla a campos de concentración por peligro para el Estado. La Gestapo, con sus redes de informantes,
creó una atmósfera de miedo y paranoia en toda la sociedad. Los vecinos espiaban a los vecinos, los colegas delataban a sus colegas. Un chiste en el lugar de trabajo, un comentario en la calle, podía ser suficiente para que la Gestapo tocara a tu puerta en mitad de la noche. La gente vivía con el constante temor a ser denunciada. Los campos de concentración, como Dachau, que originalmente se habían creado para prisioneros políticos, se llenaron con comunistas, socialdemócratas y cualquiera que se atreviera a oponerse al régimen. Eran un mensaje claro: la disidencia no sería tolerada. Simultáneamente al terror, el régimen se enfocó en el adoctrinamiento. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, era el arquitecto de esta estrategia. Goebbels entendía que el control de la información era tan vital como el control del poder militar. Para él, la propaganda no era solo para informar, sino para manipular. Los periódicos, las radios, los cines y los libros fueron puestos bajo estricto control estatal. La música, la pintura y la literatura que no encajaban con la ideología nazi fueron censuradas y prohibidas. La famosa quema de libros de mayo de 1933 en Berlín, donde se destruyeron obras de autores como Einstein, Marx y Freud, fue un acto simbólico. Era el régimen diciendo que las ideas de los enemigos del pueblo no tenían lugar en la nueva Alemania. El culto a la figura del Führer fue una de las herramientas más poderosas de la propaganda. La imagen de Hitler era omnipresente. Su retrato se encontraba en cada escuela, en cada oficina y en casi cada hogar. Los niños de las escuelas eran adoctrinados para amar y venerar a su líder. Hitler se presentaba como un salvador, un hombre que, con su carisma y su voluntad de hierro, había rescatado a Alemania de la humillación y la miseria. Las juventudes hitlerianas se convirtieron en un instrumento clave de este adoctrinamiento. Se unieron a ellas la mayoría de los jóvenes. Desde los 10 años, los niños alemanes eran entrenados en ideología nazi, disciplina marcial y obediencia ciega al Führer. Eran el futuro del Reich, y el régimen se aseguró de que solo tuvieran un propósito: servir al Estado. Pero el terror y el adoctrinamiento no eran suficientes para el plan de Hitler. La piedra angular de su ideología era el racismo, y a medida que el régimen se consolidaba, la persecución de los judíos se intensificó. En 1933, los judíos fueron excluidos de los empleos públicos. En 1935, las leyes de Nuremberg fueron aprobadas. Eran un hito terrible en la historia del Tercer Reich. Las leyes privaron a los judíos de su ciudadanía alemana. Se les prohibió casarse o tener relaciones sexuales con no judíos. Se les vetó el acceso a profesiones, tiendas y eventos públicos. Aunque el genocidio aún no había comenzado, las leyes de Nuremberg fueron un paso decisivo hacia la deshumanización de los judíos. Los alemanes judíos, que habían servido a su patria en la guerra, que habían pagado sus impuestos y que se consideraban alemanes, se convirtieron en parias en su propia tierra. Mientras el odio y el terror se sembraban en casa, Hitler comenzó a desafiar al mundo. Alemania, en 1933, se retiró de la Conferencia Mundial de Desarme y de la Liga de las Naciones. En 1935, Hitler anunció el rearme de Alemania, una flagrante violación del Tratado de Versalles. Y en 1936, las tropas alemanas marcharon hacia la Renania, la zona desmilitarizada. El mundo, y en especial Francia e Inglaterra, tenía la oportunidad de detener a Hitler. Pero la memoria de la Gran Guerra, el miedo a un nuevo conflicto y la ingenuidad de algunos líderes los paralizaron. La respuesta fue débil, y Hitler, al ver que no había oposición, se envalentonó. Cada acto de agresión sin castigo lo empujaba hacia el siguiente. El capítulo 5 es un recordatorio de cómo la dictadura no se consolida de la noche a la mañana. Es un proceso gradual y sistemático. En Alemania, la democracia murió en silencio, no con una explosión, sino con una serie de decisiones políticas, actos de intimidación y la indiferencia del resto del mundo.
La sociedad se transformó de forma completa. El adoctrinamiento y el terror se unieron para sembrar el odio y la obediencia ciega. La semilla del desastre, que había sido sembrada en la desesperación, ahora era un árbol frondoso. Sus raíces eran el terror de la Gestapo y sus frutos el odio racial. Y el mundo, que había mirado con displicencia, estaba a punto de cosechar una tormenta que arrasaría con todo a su paso. Lo que comenzó en las cervecerías de Múnich y se consolidó en las calles de Berlín, estaba a punto de expandirse por Europa, y ya no habría marcha atrás.